Hola, les habla Lorena Mora Mauri para Mujer Latina Today. Tenemos el placer y siempre viendo cómo está creciendo la escritora de Chihuahua, chihuahuense, Sally Ochoa. Bienvenida a Mujer Latina Today. Hola Lorena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte siempre y un gusto pues compartir contigo y con todos tus lectores, los lectores de Mujer Latina Today, pues las cosas que estamos haciendo, en que estamos trabajando hoy día y como dices, pues cómo van esos avances. Sí, la vez pasada que te entrevistamos estuviste en Alemania, estuviste creo que en el Centroamérica, estuviste viajando mucho, pero hoy tienes unas buenas noticias, felicitaciones por el premio que ganaste, que recibiste la noticia ayer, ¿cierto? Sí, apenas ayer me informaron sobre este premio. Es un premio por un trabajo que publiqué en el periódico, un reportaje respecto al uso de la energía solar y cómo pues esta energía renovable puede cambiar la vida. En el caso específico aquí de nuestro estado, de las comunidades indígenas, que bueno, ellos no tienen acceso a la energía eléctrica tradicional que conocemos, y bueno, pues está haciendo una labor bien importante en estas comunidades con las energías renovables, y pues bueno, se está llevando la energía solar para allá y les abre todo un mundo de posibilidades. Te diré que soy una apasionada de las comunidades indígenas, me gusta mucho ir allá, hablar con ellas, involucrarme, sobre todo con las mujeres, conocer la problemática de las mujeres indígenas, pues no sé, tener ahí como una relación cercana con ellas y bueno, aprender sobre todo de ellas porque tienen eh, tantas cosas que decir y tantas cosas que enseñarnos que de pronto dices tú, bueno, discriminamos mucho y pues no hay motivo para eso, ¿no? Entonces, la verdad es que me A mí encanta me ir encanta porque hacia... tú siempre escribes sobre nosotras las mujeres, pero también tienes una buenísima noticia sobre un nuevo libro, Así es. Sobrevivientes. Lo voy a presentar el próximo 8 de febrero aquí en Chihuahua y espero pronto poder hacerlo en otros espacios de México, pero ya lo presenté el pasado octubre en Lima, en Perú, en un festival internacional ahí de escritores que me invitaron y bueno, Sobreviviente, digamos que vio la luz en Perú. Pero Entonces, háblanos un poco sobre Sobreviviente, el libro, y luego nos habla dónde lo podemos comprar, ¿te bueno, parece? Sobreviviente, aquí lo tengo, aquí por aquí. Este es el libro ya en físico, es uno de los ejemplares listos ya para el próximo 8 de febrero. Y bueno, Sobreviviente habla o aborda esta temática fuerte o esta problemática fuerte que tenemos aquí en el estado y yo creo que en muchos sitios Ujú. de México y quizá también de América Latina, por lo que me ha tocado ver en los países que he tenido la oportunidad de visitar, bueno, la problemática o los problemas son muy similares en muchos temas. Hemos hablado contigo de migrantes, hemos hablado de problemas que La afectan violencia, directamente a las mujeres, de el violencia y tráfico cosas así. humano, Entonces, nosotros... sí, entonces te digo, cuando he tenido la oportunidad de viajar a otras partes, a otros países, me he dado cuenta que somos muy similares los países de Latinoamérica. Entonces, la problemática es también muy parecida. En el caso de Sobreviviente, bueno, pues hablamos de estos niños y jóvenes que están en edad productiva y que están siendo captados por organizaciones criminales para llevarlos a los trabajos forzados, que como la esclavitud, el es tráfico. una forma de esclavitud moderna, claro, reconocida por las organizaciones derechohumanistas. Entonces hay una problemática fuerte en ese sentido y de eso se trata Sobreviviente, que nace a partir de un sobreviviente, valga la redundancia, de un jovencito que un día, pues trabajando, lo detectamos y él había logrado escapar de un campo de producción de enervantes. Entonces lo tenían ahí, le habían prometido ciertas cosas,
un salario digno, le habían prometido, bueno, tener hasta prestaciones incluso. Claro que todo era un engaño. Entonces, como a él se llevaron a otras 60 personas y bueno, resulta que todo lo que le prometieron no fue cierto y cuando estuvo allá, pues fue muy difícil. Entonces, a partir de conocer su historia, es que empieza a crearse o, digamos, a cocinarse este libro que ahora, bueno, pues espero compartir con ustedes. Wow, no puedo esperar verlo. ¿Dónde lo podemos comprar? En librerías, yo espero que ya Que se lo puedan puede colocar. comprar en las librerías mexicanas y posteriormente en Amazon, ¿se podrá encontrar o no? Sí, seguramente sí. ¿Qué aprendiste tú? Porque esto ya es de un joven, generalmente hablas sobre la mujer, ¿no? Ya la perspectiva de un joven fue para ti diferente. Y esto es un joven que con sueños y ¿qué aprendiste de él? Lo más importante. Bueno, pues sí fue de pronto un cambio, como dices, eh, complicado, porque finalmente yo venía como trabajando temas de mujeres. Sin embargo, si nos remontamos al libro de Lágrimas de Barro, ya había trabajado también algo con los jóvenes, historias con jóvenes y con adultos. Y en este caso de esta historia, ¿qué aprendí? Bueno, pues yo creo que nunca se debe perder la esperanza, porque este jovencito, ¿Qué edad cuando tenía? lo conocí, 16 años tenía. Y te estoy hablando que lo conocí en 2013, 2014, por ahí. Entonces, era un jovencito de 16 años que un año antes de la fecha en que yo lo encontré, fue que lo habían captado para llevárselo a estos campos. Le dijeron que iba a la pizca de tomate, a los campos de siembra de tomate. Eh, y bueno, pues resulta que no era cierto, ¿no? Sin embargo, bueno, él pasa una serie de cosas, de dificultades, y lo que concluyo o lo que concluí en ese momento es que Martín, se llama Martín, nunca perdió las ganas de volver a ver a su familia, nunca perdió la fe en sí mismo ni la esperanza de volver a su tierra. Entonces sufrió una serie de situaciones muy complicadas, desde dormir en los surcos de donde siembran las cebollas a la intemperie, tomando agua de los canales de riego, expuesto a los plaguicidas, a los animales, no sé, una serie de cosas, ¿no? Y finalmente, para regresar a su tierra, necesitaba 800 pesos mexicanos para comprar un boleto de autobús. Y se tardó meses en poder reunir esos 800 pesos, y solo con eso viajó cientos de kilómetros desde Sonora hasta Chihuahua. Y bueno, cuando llega a Chihuahua ya no traía nada, no traía un solo peso en la bolsa ni para comprarse nada de alimento. Entonces, cuando lo encuentro, él iba caminando a un costado de la carretera con rumbo a la sierra de Chihuahua. Solo llevaba una botella de plástico con un poco de agua, una botella que encontró por ahí en la central camionera, y la llenó de la llave, con agua de la llave, y eso era todo lo que llevaba. No había comido. Bueno, el jovencito estaba en unas condiciones malas de salud, muy delgado, traía problemas en la piel, pero lo más impactante, Lorena, era su rostro que reflejaba pues todo eso que él había vivido durante ese año. Era increíble, ¿no? Lo veías y veías una persona adulta con mucho sufrimiento. Entonces, como si trajera muchas cosas cargando, un peso muy, muy grande. Entonces, eso fue lo que realmente me impactó, ¿no? Pero bueno, pues yo espero que haya servido de algo, porque en su momento se hizo un reportaje del caso de Martín, y bueno, se movieron muchas cosas, Lorena. Se logró a partir de la historia de Martín y de una serie de reportajes que se realizaron en ese sentido de los trabajadores jornaleros agrícolas,
de los niños que están trabajando en los campos, expuestos a todas estas cosas que te comentaba. Se hicieron por lo menos operativos de vigilancia para evitar el trabajo infantil o para Ay, qué prevenir bueno. el trabajo infantil. Y bueno, en ese momento se lograron muchas cosas. Sin embargo, eso no quiere decir que se solucione todo, ¿no? Obviamente no se trata de que se haga un operativo un día o durante una temporada, ¿no? Pues tiene que ser permanente y tiene que haber pues un trabajo de concientización muy grande, ¿no? También, no nada más entre la sociedad en su conjunto, sino particularmente las instituciones que se encargan de, de ver las condiciones en las que están los niños en materia de salud, en materia de alimentación, educación, vivienda y sobre todo en cuestiones laborales, ¿no? Entonces es un mundo podríamos pasarnos horas platicando del tema, pero bueno, pues intenté plasmar la historia de Martín en Sobreviviente Y esa y pues ahí historia de está. Martín la llevaste a Perú y Ecuador. ¿Y qué fue el impacto? ¿Qué fue la reacción? ¿Qué fueron los comentarios que recibiste? Fíjate que me tocó leer un fragmento, dentro de las actividades que tuvimos ahí, me tocó leer un fragmento de la historia de Martín en una escuela con niños de primaria. Entonces eran como adolescentes de sexto año, digamos. Entonces, cuando les estuve leyendo la parte en la que Martín logra escapar, fue muy bonito ver cómo los niños, pues estamos hablando de niños entre 11 y 12 años, se quedaron impactados y bueno, pues logré captar la atención de estos jovencitos Wow. porque resulta muy interesante cómo Martín logra escapar de estos delincuentes que lo tienen en una cárcel sin rejas, porque finalmente está en un campo al aire libre, si tú quieres, pero sabe de alguna manera pues que no puede irse. Entonces, esa fue la reacción que más me gustó a la hora de presentar Sobreviviente, la de los niños. Bueno, yo siempre he pensado, siempre lo digo, que a veces los héroes no necesitan capas, ni se necesita palomitas de maíz para verlos en el cine, sino los héroes están en el día a día con nuestras historias, ¿no? Y con mucha gente que hemos visto que de verdad le impactaste, el cambio, el impacto que le diste a esos niños, de verdad que no lo van a olvidar jamás, ¿no? Esa escuela quedó un poco impactada, la realidad que afecta a muchos menores que no tienen la suerte que ir a la escuela, que viven una pobreza que es tan crítica que tienen que ir a buscar Así comida. Esa es la realidad. sí, yo creo que, como dices, los héroes no necesitan tener Capa. superpoderes como tradicionalmente los conocemos, porque finalmente creo que los chicos como Martín sí tienen algún superpoder en el sentido de lograr salir adelante de estas condiciones en las que de pronto la vida los coloca, ¿no? Y si tienen esa capacidad pues de luchar por lo que quieren, de ir adelante, de lo que te decía en un principio, de no perder la fe, de mantener siempre la esperanza bueno, una pues, por palabra llegar que a donde yo, quieren llegar, lo que yo, creo que sí se convierten de alguna manera en superhéroes, ¿no? sí, una de las cosas que yo he aprendido mucho a utilizar es la palabra resiliencia, que nosotros no lo usamos mucho porque es un término que lo usan los psicólogos, ¿no? Y la Sí, resiliencia más que todo yo lo he aprendido porque lo aprendí porque tenían rostros. O sea, para mí resiliencia es el rostro de muchos jóvenes y menores que yo veo que yo están en la misma situación. Pero mira, Sally, qué interesante nuestra conversación. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? bueno, pues hay mucho trabajo por delante, ¿no? Como siempre. Yo te veo caminando en la Pues, calle, oye, voy a encontrar, esto es una buena historia, ¿no? O sea, siempre encuentras las historias y las que más necesitan ser contadas, ¿no? pues es que yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata el periodismo y de eso se trata también la literatura. Habrá quien tenga una opinión diferente y muy respetable, por supuesto,
Pero en el caso del periodismo yo siento y, y estoy convencida que tiene una función social y si no cumplimos con ella, pues entonces ¿para qué hacemos periodismo? ¿No? Y bueno, pues se trata también de darle voz a todas esas personas que no tienen la oportunidad de hacerse o de ser escuchadas, ¿no? O sobre los invisibles, que nosotros, que tú Claro, lo haces visible, que hay que hacerlo visible, porque eso es lo que nos hace más humanos, ¿no? Porque así es. Y bueno, si tenemos la posibilidad a través de los medios de comunicación, hablando de periodismo, o a través de las redes sociales, el internet, o bien en el caso de la literatura, yo creo que estamos obligados a hacerlo, ¿no? Porque, bueno, es como una especie de solidaridad, digamos, con los demás que todos debiéramos de tener, por lo menos para que ellos también tengan la oportunidad de ser visibles, como comentas, o de ser escuchados, ¿no? Pero déjate, te cuento rápido también que aquí en Sobreviviente no creas que me olvide de las mujeres. claro que no. Ajá. No Cuéntame. podía hacer eso, no podía hacer eso. Y bueno, de manera paralela, la historia tiene una estructura un poquito diferente a las anteriores. Entonces van dos historias en el mismo libro, contadas de manera paralela, y una de ellas es la historia de la mamá de Martín. Entonces, bueno, pues ahí está también otra situación de lo que viven las mujeres Uh-huh. en estas comunidades indígenas, que no necesariamente afecta solo a ellas. Estamos hablando de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, entonces todo este tipo de cosas. Entonces va la historia de Martín con todos sus detalles que ya te comenté, y va la historia de la madre de Martín también. Pero de una Entonces, forma u otra están relacionadas, porque él, de repente, la misma violencia hizo que él se saliera de su casa, ¿no? La violencia que él vivía en su hogar, o la mamá, o los traumas que ella había tenido. O sea, todo está entrelazado, ¿no es? sí, ¿Cierto? por supuesto. Y hay también por ahí algunas metáforas, ¿no? En el sentido de la sobrevivencia. Martín es sobreviviente desde el momento de su nacimiento, porque no te puedo decir mucho, pero la madre de Martín muere a la hora de que él nace. Ay, no puede ser. Pero Entonces, no nos cuentes ella más. no se, ella no se da cuenta que Martín llegó al mundo, Lorena. Entonces, desde ese momento Martín se convierte en un sobreviviente, y a lo largo de la historia y a lo largo de su vida, bueno, va demostrando por qué eh, eh, se lleva ese nombre, ¿no? Me encanta entrevistarte. Todas las veces que te entrevisto siempre tienes algo nuevo para compartir. Y muy contenta por este nuevo libro. Lo esperamos el 8 de febrero. Estamos El pendientes. Se oso de llama Sobreviviente. Vamos eh, para que empecemos a buscar en las librerías digitales, en las tiendas digitales, para comprarlo. Porque esa historia nosotros podemos ayudar a que se haga más visible, claro. leyéndolo y apoyándote a ti como escritora para que sigas escribiendo nuestras historias, las historias de los visibles, los invisibles, o los que tenemos trauma, lo que están aquí viviendo en el mundo solos, ¿no? Y que necesitan esa solidaridad humana que poco a poco se está perdiendo, pero que tú se lo haces Así. Y resucitar con esa fíjate historia. también, Lorena, que hay algo bien que a mí me parece muy, pues muy interesante, y a la vez me da un poquito de, no sé si de alegría o tristeza, un sentimiento agridulce quizá. Cuando hablábamos de libro de las mujeres migrantes, no sé si recuerdas, Flores de un paraíso perdido, a mí me llegaron a hacer comentarios de que estas historias tan crudas que contaba yo en el libro, que no existían, me decían que no era cierto, que estaba exagerando, y una serie de cosas así, ¿no? Y de pronto, hoy día, desafortunadamente, tenemos este fenómeno migratorio enorme. Yo creo que México ahorita está en un momento pues complicado en materia migratoria, ¿no?
y bueno, pues Estados Unidos, mejor ni hablamos. Entonces, estoy segura que esas historias que en algún momento me dijeron que no existían, hoy se están replicando una a una y Ah, seguramente habrá muchos sobrevivientes, ¿no? Del otro lado de la frontera también, como oh, dices, en esos campos agrícolas donde no solo están los mexicanos, están los hondureños, están los guatemaltecos, los ecuatorianos, bueno, gente de todas partes y del muchos de mundo. ellos no hablan español. Amado. ¿Algo más que quieras compartir que no dejas de trabajar en un minuto? No, pues bueno, que también somos sobrevivientes de alguna manera, Lorena. Las mujeres en general, yo lo he compartido contigo cada vez que me has hecho el favor de, pues, de darme un espacio a través de Mujer Latina. Todos los días también salimos a la calle a sobrevivir, literalmente, a sobrevivir en el trabajo, a sobrevivir en un medio hostil de pronto, y Tóxico. bueno, tenemos a veces que trabajar, o no a veces, casi siempre, ¿no? Trabajar el doble o el triple para poder demostrar y para poder lograr que se nos reconozca lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Te deseo todo lo mejor y estamos aquí, aquí siempre a la orden, ¿ok? Sí, muchísimas gracias, como siempre, y bueno, pues aquí estamos también a la orden. Muchísimas gracias. Gracias.